En México hay un patrón que se repite cada vez más. Jóvenes con proyección europea llamados a selección de visores super top viéndolos en cada partido. Y de pronto, Tigres y Rayados. Mucho dinero, cero paciencia y banca eterna. Y una carrera que se empieza a pagar antes de tiempo. Hoy vamos a hablar de 10 futbolistas mexicanos que tenían todo para crecer y se quedaron estancados con los regios. 5 en Tigres, 5 en Monterrey y muchas carreras desperdiciadas. Empecemos con los chiquitigres. ¡Bomba! ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Ra, ra, ra! Marcelo Flores. El Arsenal no te espera dos veces. Marcelo Flores no era hype inventado, era proceso real. Formado en Inglaterra, con paso por Ipswich Town y después Arsenal, uno de los clubes más exigentes en formación juvenil. No solo entrenaba con el primer equipo, también estuvo en convocatorias de Premier League, algo que muy pocos mexicanos pueden presumir. Su préstamo al Real Oviedo no fue malo en contexto. Jugó en segunda división, compitió contra adultos, aprendió ritmo europeo. El plan lógico era claro: otro préstamo, crecer físicamente, seguir madurando. Pero Tigres apareció con dinero inmediato. Y ahí está el error clave. Marcelo no llegó a un equipo en reconstrucción, llegó a uno hecho para ganar hoy, con extremos extranjeros, jerarquías cerradas y cero margen de error. En Tigres no ha tenido la continuidad que quiere, es rotado constantemente, nunca ha tenido una posición fija, nunca ha sido prioridad del proyecto deportivo. Desde 2022 no ha vuelto a selección mayor, ya juega para Canadá, y a los 22 años su carrera ya no apunta hacia Europa, apunta a sobrevivir en Liga MX. Número 2, Jonathan Espericueta, el campeón que nunca debutó. Espericueta no fue una promesa más, fue balón de plata en un mundial sub-17, solo por detrás del balón de oro. Tigres decidió que se quedara, pero nunca decidió jugarlo. Durante años entrenaba con el primer equipo, era titular en sub-20, pero no competía en Liga MX. Con el Tuca Ferretti el mensaje era claro: primero los veteranos, después los extranjeros y hasta el final de la fila, los canteranos. Y eso si el Tuca estaba de buenas. Cuando por fin debutó en primera ya tenía 21 años, demasiado tarde. Su carrera se fue diluyendo entre préstamos, minutos aislados y pérdida total de ritmo competitivo. Nunca recuperó el nivel que mostró a los 16. Este caso no es talento perdido, es tiempo robado. Número 3, Uriel Antuna, cuando eliges el dinero en tu mejor momento. Antuna llegó a Tigres en el mejor momento de su carrera, no antes, no después, en su prime. Campeón de goleo con Cruz Azul, titular indiscutible, seleccionado, medallista olímpico, todo estaba alineado para volver a Europa, o al menos mantenerse como figura central. Pero Tigres no compra roles, compra nombres. Antuna llegó a un equipo con extremos consolidados, un sistema donde no es prioridad, un club donde el error se paga con banca. En Cruz Azul, él era el plan, en Tigres fue una opción más. Y de repente, porque luego ni de la banca salía. Las cifras son durísimas: 46 partidos, un par de goles, 12 titularidades, y desde que llegó, ni una sola convocatoria en la selección. Hoy intenta rehacerse con los Pumas. Número 4, Edgar Pacheco, cuando el Tuca decide que no existes. El jugador menos conocido de este top, pero Pacheco tenía algo muy valioso: confianza temprana. Debutó joven, fue seleccionado nacional, jugó Copa América, era un mediocampista creativo en una liga que siempre los ha necesitado. Tigres lo compró y ahí se acabó todo. Con Ferretti no había rotación, no había desarrollo, no había minutos. Pasó años entre banca, préstamos y ligas menores. Cuando perdió continuidad, perdió confianza. Cuando perdió confianza, perdió carrera. No se lesionó, no bajó de nivel, simplemente no jugó. Número 5, Eugenio Pizzuto, 3 años fuera del fútbol real. Pizzuto es uno de los casos más graves y la verdad es que más tristes. Capitán sub-17, líder, carácter, lectura táctica. Y a pesar de que en su debut tuvo una lesión durísima, Europa apostó por él. Las lesiones fueron reales, sí, pero Tigres no lo trajo para recuperarlo, lo trajo sin plan. En 2 años y medio, 4 partidos, ninguno completo, 0 continuidad, jugó más en sub-23 que en primera. Hoy a los 23 años es nuevo refuerzo del Atlante. Ese no es un estancamiento, es apagar una carrera. Ahora pasamos con los Rayados de Monterrey. Número 6, Víctor Guzmán, de central prometido a suplente silencioso. El Toro Guzmán llegó a Rayados con cartel de futuro de selección. En Tijuana no solo era titular, era líder, ordenaba la defensa, salía jugando y asumía responsabilidades con apenas 20-21 años. No es casualidad que fuera novato del año y que empezara a sonar fuerte para Europa. El problema fue el contexto del fichaje. Rayados no necesitaba un central joven, necesitaba profundidad. Guzmán no llegó como proyecto central, llegó como una opción más en una defensa saturada de extranjeros y veteranos. En Monterrey nunca tuvo una seguidilla larga como titular, rotó constantemente sin consolidarse y perdió jerarquía dentro del vestidor. Y el impacto fue inmediato, salió del radar de selección, perdió continuidad y su progresión se congeló.
Hoy con casi 24 años está peleando minutos, cuando hace 2 temporadas se hablaba de él como el central del futuro del Tri. Número 7, Eric Aguirre, el comodín que terminó perdiendo identidad. Este me duele mucho porque en mis tuzos era un crack. Eric Aguirre llegó a Rayados después del mejor momento posible para salir de Pachuca. Titular indiscutible, capitán, campeón internacional, medalla olímpica, selección mayor, tenía ritmo, confianza y jerarquía. Pero en Monterrey pasó algo muy curioso. Jamás ha tenido una posición clara. Aguirre empezó a jugar de lateral, de carrilero, de interior, de relevo. Nunca fue el jugador, siempre fue el que puede jugar ahí. Eso lo volvió útil, pero prescindible. Con el paso del tiempo perdió titularidad, perdió peso táctico, perdió convocatorias. Desde 2023 no es considerado para la selección, no por falta de talento, sino por falta de continuidad y de posición. Número 8, Fidel Ambriz, capitán joven en un club que no cede el mando. El caso de Fidel Ambriz es especial porque sí juega pero no crece. En León fue algo rarísimo en México, capitán con 21 años, mandaba, ordenaba, tomaba decisiones. Eso no se enseña, se tiene o no se tiene. Rayados pagó fuerte por él, pero el problema es estructural. Monterrey no entrega el mediocampo a un joven mexicano. En Rayados juega pero no lidera, cumple pero no manda, participa pero no decide. Desde su llegada, desapareció de selección, no evolucionó su rol, parece más bajo que antes. No está arruinado, está frenado, que a su edad es casi lo mismo. Número 9, Arturo Ponchito González, 8 años perdidos en el peor momento. Ponchito llegó a Rayados en el momento más delicado de una carrera, cuando ya eras bueno pero aún necesitabas continuidad para explotar. En Atlas era creativo, protagonista, distinto, y con los Rayados fue recambio, fue parche, fue suplente eterno. Rayados fichaba extranjeros torneo tras torneo, y Ponchito siempre era el primero en sacrificarse. Como te puedes dar cuenta, nunca fue prioridad del proyecto, pero tampoco lo dejaban salir. Entre lesiones y banca perdió ritmo, perdió confianza, perdió años. 8 temporadas después y un préstamo al Pachuca, salió del club, cuando su mejor versión ya no existía. Y llegamos al final de este top con Jordi Cortizo, el talento que duró lo que tardaron en fichar extranjeros. Cortizo hizo lo más difícil en la Liga MX, además de su icónico baile. Convertirse en figura en un equipo chico. En Puebla era el creativo, el que pedía la pelota, el que resolvía. Rayados lo compró como mexicano de calidad, pero Monterrey no espera, acumula. Al principio funcionó, debutó en selección, tuvo minutos, gol en Clásico Regio, respondió. Pero ¿qué crees que pasó? Llegaron los refuerzos extranjeros y el ciclo se repitió. Menos minutos, menos confianza, menos peso. En su último torneo apenas fue titular 5 veces. Rayados lo vendió a León y con eso confirmó que nunca fue parte del plan a largo plazo. Tigres y Monterrey no arruinan carreras con mala intención, las arruinan con dinero, con sobrepoblación en posiciones y cero paciencia. Aquí no es Europa, aquí el joven no crece, se estanca. Y mientras sigamos confundiendo billetes con proyecto, el talento mexicano se seguirá quedando en promesas. Muchas gracias por ver el video. Como siempre, te agradezco demasiado que dejes tu like, tu comentario, que te pases por todas mis redes sociales y ya sabes que cada lunes nos vemos con una nueva joya.